Bienvenido a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. Vamos a hablar de la adaptación de las empresas al uso de los nuevos refrigerantes. Vamos a dar un breve repaso al uso de los nuevos refrigerantes, por qué aparecen nuevos refrigerantes, los refrigerantes A2L, el R32, un pequeño repaso de todo ello. Vamos a hablar de los profesionales acreditados para la manipulación de gases fluorados y vamos a ofrecer una información de los cursos sobre manipulación de gases fluorados y la formación complementaria en nuevas tecnologías, incluidos los refrigerantes inflamables. En primer lugar, tenemos que hablar de la problemática ambiental. La evolución del uso de los refrigerantes está condicionado a diversos problemas medioambientales que han ido descubriéndose a lo largo de los años. Así, los refrigerantes más antiguos estaban formados básicamente por tres átomos: cloro, flúor y carbono, eran los CFCs. Estos dieron lugares a unos sustitutos provisionales como son los HCFCs, hidroclorofluorocarbono, donde pues se prescindía de algunos átomos de cloro y en su lugar se sustituían por átomos de hidrógeno. Y luego pues aparecieron una tercera generación de refrigerantes que son los HFCs, hidrofluorocarbonos, donde ya no se tenían átomos de cloro. Resulta que las primeras dos grandes familias, los CFCs y los HCFCs, eran refrigerantes que producían el agotamiento de la capa de ozono. Este índice se mide en un refrigerante como el PAO, poder de agotamiento de la capa de ozono. Tenían un poder de agotamiento de la capa de ozono mayor que cero. Por tanto, se prohibió paulatinamente su uso y ya desde en este siglo pues ya no se permite el uso de los mismos. Hubo un periodo de unos sustitutos provisionales que son los HFCs, donde está el R22 que tuvo una gran difusión, pero bueno, ya llegó un momento que se prohibió totalmente su uso. Posteriormente, pues vio que también los refrigerantes contribuían al efecto invernadero. Por ejemplo, los HFCs, hidrofluorocarbonos, pues contribuyen al efecto invernadero y al calentamiento global del planeta. Tienen un potencial de calentamiento atmosférico alto. Entonces la normativa pues va poniendo limitaciones a todos estos, a los primeros dos grupos desde hace ya más tiempo, incluso con el reglamento europeo ya 1005 de 2009 e incluso alguna reglamentación anterior, pues ya se pusieron coto, fechas límite de uso, y luego posteriormente el reglamento europeo 514 de 2017, traspuesto además en nuestro ordenamiento jurídico, que no hacía falta porque ya era un reglamento europeo, el Real Decreto 115 de 2017, pues le pone ya determinadas limitaciones a esa comercialización y además de que establece las características que tienen que cumplir los operarios que van a manipular los refrigerantes. Entonces llegamos a una época con unos refrigerantes alternativos. ¿Por qué? Porque los refrigerantes actuales tienen un potencial de agotamiento de la capa de ozono cero, pero los hidrofluorocarbonos, aunque se llamaron refrigerantes definitivos, tenían un potencial de calentamiento atmosférico alto. Entonces no podíamos tener esta combinación, no podemos tener refrigerantes con potencial de calentamiento atmosférico alto, y aparecen unos refrigerantes alternativos que tienen un potencial de calentamiento atmosférico bajo y mantienen que su potencial de agotamiento de la capa de ozono es igual a cero. De hecho, las exigencias actuales de la normativa se centran en las emisiones de CO2 que computan para cada refrigerante, en lugar de los kilos de refrigerante. En función de las toneladas de CO2 equivalentes para cada kilo de refrigerante, en las toneladas equivalentes instaladas en los sistemas de refrigeración, pues aparecen obligaciones como la obligatoriedad de disponer del libro de registro del equipo,
cuando tengamos equipos con más de 5 toneladas equivalentes de CO2, o la obligación de tener sistemas de detección de gases, o realizar la periodicidad de un control de fugas según las toneladas equivalentes de CO2. Entonces, según el número que nos da en el equipo, según las toneladas equivalentes de CO2, a partir de determinados niveles, pues aparecen algunas obligaciones. Todo antes era según los kilos de refrigerante y ahora se mide de esta manera más medioambiental. Por ejemplo, en cuanto al control periódico, tanto el Reglamento 517/2014 europeo como la Instrucción Frigorífica IF17 y también su artículo 26 nos indican la obligatoriedad, periodicidad y características de las empresas que deben de llevar a cabo el control periódico de fugas de la instalación frigorífica. Y este se hace en base al nivel de las toneladas de CO2. Así, para un equipo que tenga asignadas más de 5 toneladas de CO2, ya hay que realizar un control periódico de fugas. Si el sistema no cuenta con sistema de detección de fugas, pues hay que hacerlo periódicamente cada 12 meses. Más de 50 toneladas equivalentes de CO2, pues esta periodicidad del control de fugas es cada 6 meses, y más de 500 toneladas equivalentes de CO2 se realiza cada 3 meses. Además, cuando ya el nivel supera las 500 toneladas equivalentes de CO2, es obligatorio ya el sistema de detección de fugas. Con sistema de detección de fugas, bueno, pues hay otras periodicidades que son el doble de las anteriores. Pero ojo, solo tienen validez los controles de fugas realizados por personal con certificado de manipulador de gases fluorados. Lógicamente, la habilitación personal no habilita para el ejercicio de la profesión. Además, este ha de trabajar en una empresa habilitada para la manipulación de gases fluorados. Entonces, ¿cuáles son los nuevos refrigerantes? Pues, entre otros, este es el listado con el que estamos trabajando en la actualidad. Tenemos como refrigerantes alternativos, por ejemplo, el R744, el dióxido de carbono, el CO2. Tiene un potencial de calentamiento de la atmósfera 1, claro, es el patrón. Tiene alguna característica importante como su alta presión, por ejemplo. Tenemos como refrigerante natural y refrigerante alternativo el R717, donde se pueda utilizar, lógicamente, es el amoníaco. Tiene un potencial de calentamiento atmosférico nulo, 0, no contiene átomo de carbono. El problema está en que es un refrigerante altamente tóxico y además poco inflamable. Tenemos también el R32 y ahora aquí nos entra un grupito que son estos dos, bueno, realmente estos tres, que son los HFCs, los refrigerantes de ligera inflamabilidad, los A2L. El R32 es un hidrofluorocarbono, pero ¿qué ocurre? Que tiene un potencial de calentamiento atmosférico bajo frente a otros. Por ejemplo, el R410A tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 2088. Ello implica que un kilo de R410A equivale a 2088 kilos de CO2 en la atmósfera. Este, pues, de momento es la tercera parte de potencial de calentamiento atmosférico y por ello interesante. Y luego están las hidrofluorolefinas, el R1234, el ZE y el IF. Son gases A2L, ligeramente inflamables y un potencial de calentamiento atmosférico entre 4 y 7. Luego están los refrigerantes de baja seguridad, los hidrocarburos. Tenemos aquí refrigerantes de alta inflamabilidad, de nivel de seguridad bajo. Por ejemplo, el R600, el isobutano, el R290, el propano, y el R1270, el propeno. Todos son hidrocarburos, son combustibles, son de alta inflamabilidad, pero su potencial de calentamiento atmosférico es muy bajo, por ello son muy interesantes. Tenemos que dar un repaso a las generaciones de refrigerantes. Al principio de las instalaciones de refrigeración se utilizaban refrigerantes naturales, no se habían desarrollado los refrigerantes sintéticos, se utilizaba por ejemplo el CO2, el NH3, óxidos de azufre, hidrocarbonos, pero ¿qué ocurría? Que habría problemas de seguridad en su manejo.
problemas de seguridad en las plantas enfriadoras. Entonces se desarrollaron unos refrigerantes sintéticos que son los CFCs, famosos LR12 o LR502. ¿Qué ocurre? Que contribuían al agujero de la capa de ozono. Tenían potencial de agotamiento de la capa de ozono muy alto. Entonces, en los años 80, pues se decide una transición hacia unos refrigerantes que no contienen átomo de cloro, los HFCs, pero permitiéndose provisionalmente unos sustitutos provisionales que son los HCFCs con menos átomos de cloro y en su lugar con parte de átomos de hidrógeno, famoso LR22. Se produjo la transición hacia estos refrigerantes que se denominaron refrigerantes definitivos porque su potencial de agotamiento de la capa de ozono era cero. ¿Qué ocurre? Pues que ya protocolos mundiales entre los países pues deciden luchar contra el calentamiento global y así como en el protocolo de Kioto, de Montreal, pues se decide ir a unos nuevos refrigerantes alternativos. Y ojo, ¿dónde volvemos? Volvemos a muchos refrigerantes naturales, el CO2, los hidrocarbonos y el amoníaco, por ejemplo. Entonces tenemos un cambio que nos ha llevado al mismo punto de partida, pero con una tecnología que nos permite utilizarlos en condiciones de seguridad. Hay que manipular los gases fluorados. Surge la figura del manipulador de gases fluorados. La recuperación, la manipulación, la carga, como ahora veremos, de gases fluorados en los sistemas, son obligatorias y tienen que realizarse por personal cualificado. Entonces tendrá que ir una empresa frigorista pues cuando haya que hacer una recuperación y luego hay una gestión medioambiental según el tipo de refrigerante, pues hay que retirarlo de los sistemas cuando son extraídos, hay que llevarlo a un gestor y destruirlos, como por ejemplo el R12 o el R22 y en otros casos pues a reciclarlos. Cuando se puede reciclar también se llevan al gestor de residuos, por ejemplo los HFCs. Entonces surge el profesional acreditado con la acreditación de manipulación de gases fluorados. Entonces, es un certificado personal en base a un reglamento europeo y a un reglamento nacional que permite realizar unas determinadas actividades. Ojo que anteriormente a los certificados actuales, en base al Real Decreto 115/2017, existieron unos certificados emitidos de acuerdo con el Real Decreto 595/2010. Se les dio un plazo para mantener la validez de su certificado hasta el 20 de febrero de 2021, plazo en el que tenían que hacer una formación complementaria en tecnologías alternativas para la correcta manipulación de los gases. Entonces tenían que hacer un curso de 6 horas para mantener la vigencia de su certificado. Actualmente ya solo se permiten certificados personales emitidos en base al Real Decreto 115/2017. Además, apoyando todo esto, tenemos el nuevo Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Este entró en vigor el 2 de enero de 2020 y en su disposición transitoria quinta les dio a las empresas un año para adaptarse a las exigencias que cita este reglamento en su artículo 12. Esto es, disponer de unos medios técnicos materiales para ejercer la profesión de frigorista o de empresa habilitada RITE que manipula gases fluorados. Entonces estas empresas tenían que tener unos medios técnicos mínimos que vienen en la instrucción frigorífica 13 del RESIF. A trabajar con refrigerantes inflamables, por ejemplo, para la instalación mantenimiento de equipos con refrigerante clase A2L requiere algunas herramientas especiales para evitar eventuales situaciones de inflamación de los mismos, como consecuencia de explosiones y generación de productos tóxicos. Por ejemplo, la bomba de vacío adecuada para A2L, o por ejemplo las máquinas de recuperación, o los detectores de fugas, que la mayoría de los detectores de fugas pues son válidos para HFCs o HCFCs, pero no serán suficientemente adecuados para detectar, por ejemplo, pues un refrigerante pues inflamable. Y si se trabaja con refrigerantes A3, pues por ejemplo, pues ya tendrán que ser equipos
para uso en atmósferas explosivas. Entonces, el reglamento obliga a las empresas a unos nuevos medios técnicos. Tenemos además el Real Decreto 115/2017, que ya hemos citado, que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como los requisitos de los profesionales que los utilizan. Sus dos grandes objetivos son regular la comercialización y manipulación de gases fluorados y regular los requisitos técnicos de algunas instalaciones frigoríficas. Este reglamento establece los requisitos para obtener la certificación personal de manipulador de gases fluorados. Entonces tenemos una figura que es el profesional acreditado para la manipulación de gases fluorados. Actividades restringidas a estos profesionales acreditados, lo que se veía en este certificado personal, 2 diapositivas atrás, pues esta persona puede realizar instalación, mantenimiento o revisión de instalaciones. Esta es la persona que puede realizar la carga y recuperación de refrigerantes fluorados, manipulación de los contenedores de gas, control de fugas y el desmontaje para su reciclado de las instalaciones. Existen dos categorías en las instalaciones térmicas, en las instalaciones frigoríficas, hasta 3 kilos y otra categoría, hasta 3 kilos de refrigerante y otra categoría sin límite de carga. Lógicamente, estos certificados no habilitan por sí solos para realizar estas actividades que hemos citado, sino que estas deben de ser ejercitadas en el seno de una empresa habilitada. Veamos, por tanto, cómo se habilita una empresa como empresa habilitada para la manipulación de gases fluorados. Serán empresas habilitadas aquellas habilitadas en el ámbito del RESIF para aparatos fijos de instalaciones frigoríficas, así como para las empresas habilitadas en el ámbito del RITE. Entonces, paso 1, estar dada de alta para instalaciones frigoríficas en general, para uso distinto al bienestar e higiene de las personas, o estar dada de alta como empresa RITE, empresa para instalaciones térmicas para bienestar e higiene de las personas, incluida las bombas de calor y los aparatos de acondicionamiento de aire. En cualquiera de los dos tipos, estas empresas habilitadas están obligadas a disponer de un contrato en vigor con un gestor de residuos que asegure su recogida periódica de los residuos generados en sus instalaciones, en el desarrollo de su actividad. Entonces, primer gran requisito, disponer de un contrato en vigor con un gestor de residuos. De los residuos recogidos y generados, tiene que llevar una contabilidad de las cantidades de residuos generadas. Y, además, la empresa deberá de realizar la comunicación correspondiente al órgano competente de la comunidad autónoma del inicio de su actividad, se tiene que dar de alta en el IAE correspondiente, como productor de residuos. Afecta no solo a la instalación, sino que afecta también al mantenimiento, pues el mantenimiento de las instalaciones frigoríficas, así como la manipulación del refrigerante, será realizada por empresas frigoristas o por empresas habilitadas de acuerdo a lo previsto en el RITE, según su ámbito de actuación. Entonces, las empresas podrán ser empresas frigoristas de nivel 1 o nivel 2, según el RESIF, o empresas mantenedoras habilitadas según el RITE. Pero en ambos casos, si van a manipular circuitos frigoríficos, si van a realizar alguna de las acciones que hemos visto anteriormente, de las operaciones que hemos visto, tienen que estar dadas de alta como empresa habilitada para la manipulación de gases fluorados. Así, por ejemplo, en el caso de las empresas mantenedoras RITE, según el nivel de las instalaciones frigoríficas que van a manipular dentro de su ámbito competencial de instalaciones térmicas para bienestar e higiene, también estas dos categorías son extrapolables a los requisitos generales. Según el nivel de las instalaciones, tendrán que cumplir con unas obligaciones u otras. Así, deben de seguir en el mantenimiento, además de los criterios de la Instrucción Técnica 3, una empresa RITE que hace el mantenimiento de una instalación térmica que tiene una bomba de calor, que tiene circuitos frigoríficos,
y quiere realizar todo el mantenimiento de lo mismo, no solo seguirá los criterios de la IT3, sino que además tiene que seguir los criterios del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, por ejemplo, en cuanto a revisiones de las instalaciones frigoríficas, y eso viene en la Instrucción Frigorífica 14, o la periodicidad del control de fugas, cómo hacerlo, cómo documentarlo, indicado en la Instrucción Frigorífica 17, y la manipulación de refrigerantes, su reciclado, etcétera, de acuerdo con la Instrucción Frigorífica 17. Estamos hablando de mantenimiento, hemos hablado de instalación, pero ¿qué es instalación? Pues instalación se define como la conjunción de al menos dos piezas o circuitos que contengan o se hayan diseñado para contener o conducir gases fluorados, con el fin de montar un sistema en su lugar de funcionamiento, independientemente de que sea necesario o no cargarlo tras el montaje. Recordamos que hay algunos equipos que son sistemas indirectos, que utilizan mucho las empresas RITE, por ejemplo las bombas compactas de exterior. Esto es un sistema indirecto, destinado al bienestar e higiene, bien para producir calefacción, refrigeración o agua caliente. Pero la empresa RITE no manipula el circuito frigorífico, sino que conecta en las tomas de agua, agua calentada o agua refrigerada, y no tiene ningún contacto con el circuito frigorífico. Bien, pues esto no es una instalación porque no estamos uniendo piezas de un circuito frigorífico. Entonces, ello lo puede ejecutar una empresa RITE sin más requisitos. Eso sí, cumpliendo la normativa para la instalación de este tipo de equipos. Pero por poderlo hacer, lo puede ejecutar una empresa RITE porque además tampoco es instalación. Venta de refrigerante. La venta de refrigerante está limitada por el Real Decreto 115/2017 a fabricantes y a empresas habilitadas, nunca a los titulares, debiendo siempre realizar la instalación de un circuito frigorífico una empresa habilitada, bien para el RESIF, aquello que no es para bienestar e higiene, usos agrícolas, industriales, botelleros, de los bares, etcétera, etcétera, o bien una empresa habilitada dentro del RITE, también con su habilitación de manipuladora de gases fluorados. Cuando un titular compra un equipo de aire acondicionado, un particular, pues el vendedor le da un documento A que le informa de que la obligación de que la instalación sea realizada por empresa habilitada a través de personal cualificado y que le tiene que devolver firmado antes de un año un documento B por la empresa habilitada. Entonces te vendo el aparato, pero recuerda que esto lo debe de montar una empresa habilitada y lo firma el titular como que ha sido informado. Y luego hay un documento B, documento de instalación, que firmará y sellará la empresa que ha realizado el montaje del equipo adquirido al comprador. Se debe de devolver al comercializador en el plazo de un año, so pena de recibir la correspondiente sanción. Más obligaciones y que afectan a los manipuladores de gases fluorados: el etiquetado de los equipos. Las empresas habilitadas deben de colocar etiquetas en los equipos al realizar cualquier intervención. Si un equipo contiene sustancias que agotan la capa de ozono, pues tiene que colocar esta etiqueta de la izquierda en la zona de las válvulas, donde informa del tipo de refrigerante y la carga total del mismo. Si el equipo contiene refrigerante que contiene gases de efecto invernadero, pues tiene que rellenar este tipo de etiqueta con la designación del refrigerante, PCA, la carga que contiene el equipo, la añadida, la suma y las toneladas equivalentes de CO2, que es la multiplicación de los kilos por el potencial de calentamiento atmosférico pasado a toneladas equivalentes. Bien, ¿cómo se acreditan los profesionales? El Real Decreto 115/2017 establece diferentes alternativas para la acreditación de los profesionales, para la manipulación de gases fluorados y los temarios formativos complementarios para complementar, en su caso, esta acreditación.
La acreditación podrá ser a través de la formación reglada, certificados de profesionalidad, experiencia, carnés, habilitaciones profesionales. Entonces hay un anexo 1 del Real Decreto 115/2017 con diversas alternativas. En base a las condiciones del profesional de formación y experiencia que desea la acreditación, puede ser necesario un complemento formativo. Esos complementos formativos son los temarios formativos desarrollados en el anexo 2 del Real Decreto 115/2017. Entonces tenemos diferentes temarios formativos. Por ejemplo, el programa formativo 1, que recibe un nombre. Curso complementario sobre la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes. 30 horas. Y ojo, contiene un nuevo tema respecto al Real Decreto anterior, el 795/2010, que es el tema 5, que es información sobre tecnologías pertinentes para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlo. Un curso de 6 horas más una de evaluación. Claro, este era el curso que antes eran 24 horas, 24 más 6 es el nuevo curso de 30 horas para que en muchas ocasiones pues, va a habilitar a los profesionales para la manipulación de gases fluorados. Pero no es el único programa formativo, luego veremos cuál tiene que cumplir cada uno, cada profesional. Hay un programa formativo 2, que este es de 90 horas para gente que tenga menos cualificación o experiencia, un programa formativo 3 dividido en 2 temarios, temario A de 30 horas, temario B de 80 horas, un programa formativo 4 de 320 horas. Entonces, hay diversos programas formativos que van a permitir a los profesionales acreditarlos y obtener la cualificación o la certificación de manipulador de gases fluorados. Vamos al grano. Por ejemplo, para conseguir la habilitación hasta 3 kilos de carga. Hemos visto que había dos habilitaciones, hasta 3 kilos de carga y otra sin límite de carga. Vamos a comenzar por esta. Por ejemplo, podrán obtener esta habilitación quien tenga el carnet de profesional previsto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. Por ejemplo, el Real Decreto 1027/2007, el carnet del RITE. O, por ejemplo, el carnet de instalador o mantenedor de climatización del RITE 98. Entonces, estos podrán optar a esta certificación. Y, además, sin ningún curso. Seguramente les va a interesar el curso sobre nuevas tecnologías pertinentes para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlos para acreditar una formación en gases inflamables tal y como exige la normativa para poder legalizar ese tipo de instalaciones. Pero como base ya lo pueden solicitar. O por ejemplo, quien tenga 2 años de experiencia anteriores a la solicitud, en cuyo caso pues tiene que hacer el programa formativo 3. Tienes 2 años de experiencia en una empresa habilitada, lógicamente, pues nada, con esa experiencia, tu vida laboral y los certificados de empresa, más el programa formativo 3, completo, 30 más 80 horas, puedes obtener el certificado de manipulador de gases fluorados hasta 3 kilos. O quien tenga 5 años de experiencia, bueno, pues a más experiencia se le exige algo menos. Vale, pues tienes que hacer, si tienes una experiencia de al menos 5 años, también en una empresa habilitada, más la acreditación de haber superado un examen teórico práctico con los contenidos del programa formativo 3B y un curso de la parte A del programa formativo 3 de 30 horas, pues en ese caso se puede solicitar la habilitación como profesional certificado manipulador de gases fluorados hasta 3 kilos. O quien no tenga experiencia, ni tenga carné o no tenga ningún certificado de profesionalidad, hay muchas más vías, pues puede optar por la acreditación del curso de formación con los contenidos del programa formativo 4 de 320 horas. O sea, realizas este curso y ya puedes solicitar tu habilitación como manipulador de gases fluorados hasta 3 kilos de carga. Y sin límite de carga, bueno, o bien tienes el título de frigorista, o tienes el carné de profesional de instalaciones térmicas como anteriormente, pero realizas el programa formativo 1 de 30 horas. Entonces el carné de RITE más el programa formativo de 30 horas, que incluye ese famoso tema 5 sobre la manipulación
de gases fluorados alternativos actuales, pues en ese caso pueden solicitar su acreditación como manipuladores de gases fluorados sin límite de carga. Y más vías, hay muchas más, aquí solo exponemos 3 o 4. O bien tienes una experiencia de al menos 2 años y acreditas que has realizado y superado el curso de formación con los contenidos del programa formativo 1 de 30 horas y el programa formativo 2 de 90 horas, pues con todo ello, con estos 2 cursos más tu certificado de empresa, donde se ve que tienes una experiencia de más de 2 años, puedes solicitar al órgano territorial competente tu certificado de manipulador de gases fluorados sin límite de carga y con menos experiencia. Quien tenga menos de 5 años, bien, pues quien tenga al menos 5 años, pues en este caso realizas la prueba teórico-práctica del programa formativo 2 y haces el curso de 30 horas del programa formativo 1. Entonces, en resumen, el anexo 1 del Real Decreto 115/2017 te dice las alternativas, te indica las alternativas para llegar a la categoría de manipulador de gases fluorados hasta 3 kilos o sin límite de carga, existiendo diversos modos de acreditación y consecución de estas acreditaciones. En resumen, la acreditación del certificado personal de manipulador de gases fluorados permite acreditar la capacidad para realizar instalación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. La formación complementaria en nuevas tecnologías permite justificar la adquisición de conocimientos para manipular e instalar equipos que emplean refrigerantes A2L. Las empresas RITE deben además estar habilitadas como empresas habilitadas para la manipulación de gases fluorados. Por supuesto, las del RESIF también, pero las del RITE, que se les puede olvidar esto, si van a instalar, van a manipular bombas de calor, van a manipular refrigerantes, tienen que acordarse que hay una segunda habilitación de empresa. Pues la certificación de manipulador de gases fluorados no habilita por sí solo para la actividad, debiendo ser ejercido en el seno de una empresa habilitada para la manipulación de gases fluorados. Solo las empresas RITE o las empresas RESIF habilitadas podrán habilitarse como empresa habilitada para la manipulación de gases fluorados si tienen personal con sus certificados personales. Pero el paso previo es que estén dadas de alta en el ámbito de actuación del RITE o en el ámbito de actuación del RESIF. Bien, pues muchas gracias por su atención y gracias por llegar hasta el final del vídeo. Hasta la próxima.